estamos acá en estas noches de invierno para hablar de contingencia y de formación ciudadana, porque usted me imagino que sabe lo que es formación ciudadana, y si no, lo va a saber el día de hoy. Michael y Gonza me acompaña. Michael, ¿a quién tenemos de invitadas? Bueno, estamos con quienes se han tenido que de una u otra forma reinventarnos porque son profesoras, yo también soy profesor, somos docentes, la profesión más complicada en estos tiempos de pandemia junto con los sin desmerecer a los trabajadores de la salud, pero que hemos tenido que cumplir muchas funciones. Ambas son tremendas invitadas, ambas son profesoras de historia con su posgrado en la disciplina. Estamos con Tatiana Soto y mi gran amiga Patricia Gómez. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Michael. Bueno, Michael ya hizo como una introducción. Bienvenidas, chicas. Estuvimos conversando previamente de algunos aspectos generales sobre la formación ciudadana, pero antiguamente se hablaba de educación cívica. Yo me acuerdo en mi básica, en educación básica, había educación cívica. ¿Cuál es la diferencia, o si es que no hay, o si existe, entre este concepto de educación cívica y educación ciudadana? ¿Qué nos puede hablar si existe una diferencia o no? ¿Y de qué se trata? Bueno, es una pregunta que muchos se hacen, porque en el fondo, de hecho, el mensaje presidencial que de alguna manera llevó a la creación de la asignatura, o sea, una vuelta larga, pero básicamente el proceso, hablaba de formación ciudadana. Entonces tenemos ya tres conceptos: educación cívica, formación ciudadana y educación ciudadana. El primero es que el concepto de educación cívica podríamos decir que es un componente de la formación ciudadana. Es decir, si tuviésemos que hablar como de saquito, la educación cívica es un saquito que está dentro de la formación ciudadana, que es más grande. Y se relaciona fundamentalmente la educación cívica con los aspectos cívicos del civismo, que tienen que ver con institucionalidad, ya que tienen que ver con normas de relaciones en el contexto de la sociedad y el espacio público, y tiene una tradición curricular bien larga. Básicamente desde el principio del siglo, 1912, es cuando aparece por primera vez en la estructura, podríamos hablar del currículum. Ya en ese momento no hablamos de currículum realmente tal, pero una estructura curricular como asignatura separada de nuestra asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, desde más o menos justamente 1912, y ahí tuvo intermitencia, a veces estuvo, a veces no estuvo, a veces se combinó dentro de esta asignatura, y quizás la última presencia que tuvo antes de la que tenemos hoy día fue la transversalización, que se da en el 98. En el 1998, con 96-98, que es básicamente el proceso de construcción del currículum nacional, que se llamaba marco curricular. Allí la formación ciudadana, es decir, ya no solamente limitándonos a la educación ciudadana, sino entonces al aspecto más grande que incorpora elementos de participación, elementos de relación con el medio ambiente y cosas de esa naturaleza. El respeto por la democracia en ese momento era súper importante, veníamos terminando una dictadura, estábamos en proceso de transición, el cuidar la democracia en el concepto relevante. Entonces ya hablamos de una formación ciudadana, no solamente reconociendo los aspectos institucionales, sino también cómo hacer y cómo vivir y cómo comportarnos para cuidar esa democracia. Y eso se transversaliza en el 98. Esa es básicamente la gran diferencia. Y ahora se trató de hacer un concepto de educación ciudadana, recogiendo una mirada pedagógica, por una parte, el concepto de formación que no fuera tan rígido, sino que la educación como un ámbito del aprendizaje y de la forma de ser, pero ciudadana, rescatando esta mirada amplia de lo que implica ser ciudadano. En rigor, la asignatura se podría llamar también ciudadanía, o aprendizaje relacionados con la ciudadanía. Entonces se optó por eso, y al mismo tiempo por querer diferenciarse, que no es menor, del plan de formación ciudadana, que acompaña en la misma ley. Y entonces, para no mezclar los dos ámbitos, porque uno es a nivel escuela y otro es a nivel aula, hablar de formación ciudadana para el plan y educación ciudadana para la asignatura de tercero y cuarto medio. Hoy día acompaña la asignatura de Historia y Geografía, ¿no? ¿Es parte de ese mismo...? Sí, es parte de una tradición curricular, vale decir, tenemos una trayectoria curricular de la asignatura de Historia y Geografía que comienza en primero básico. Tenemos antecedentes en educación parvularia, varios, que tienen que ver con ámbitos relacionados con la sociedad, con la convivencia social, pero a partir de primero básico se comienza a llamar la asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales, hasta segundo medio. Y en segundo medio como que se abre a dos vertientes,
Educación ciudadana es una, y la otra vertiente mantiene el mismo nombre, pero se construyen 2 módulos, que es Mundo Global y Chile, la región latinoamericana. Entonces, en el fondo, la trayectoria de la asignatura se abre a 2 caminos a partir de tercero medio, que es muy parecido. Esto es muy raro para nosotros, que somos de historia, pero es muy parecido a lo que pasa en ciencias. En ciencias trabaja una tradición curricular continua de una misma asignatura hasta octavo, y en primero medio se abre química, física y biología, ¿cierto? Y esto es lo mismo que nos está pasando a nosotros con el caso de educación ciudadana. Y en ese sentido, Patricia y Tatiana, ¿cuán relevante, viendo los últimos hechos que han ocurrido en Chile, partiendo desde el 18 de octubre pasado, es relevante la formación ciudadana? Y si es que se hizo mucho más relevante aún con lo pasado el 18 de octubre, y si es que, al parecer, nos faltaba o no tener formación ciudadana. Patricia. O sea, claramente la formación ciudadana, de todas maneras, igual como se ve hoy en la actualidad, es relativamente nueva. Entonces tampoco podemos ver grandes cambios en las generaciones que hoy día se están formando en las escuelas, que es la intención de la formación ciudadana. Ahora bien, con el estallido social, claramente todo el mundo empezó a hablar de la Constitución, mucha gente empezó a buscar qué es la Constitución, incluso. Yo creo que ustedes, los que son profes de historia, nunca habían recibido tanta pregunta sobre qué es lo que decía la Constitución o cuáles son los cambios que se quieren hacer. Y por ahí también hubo un interés ciudadano de poder saber un poco más para quizás manifestarse de una manera más informada, algo que quizás antes también no veíamos mucho, porque veíamos más bien como, por ejemplo, a los pingüinos en su época protestando, que a veces mostraban reportajes y algunos de los chiquillos ni siquiera sabían incluso de qué era la marcha, algunos, no la mayoría obviamente, y ahora sí, efectivamente, mucha gente comenzó a querer interesarse mucho más. Entonces, yo, de lo que pude ver en la televisión o lo que pude ver también en terreno en algunas ocasiones, había gente de todas las edades, ya no veía solamente a chicos jóvenes o de la escuela solamente protestando, sino que también mucha gente, y eso también provoca un cambio, un interés mayor, pero obviamente nos falta mucho por avanzar, entendiendo que comprender o leer qué significa la formación ciudadana no es aplicarla automáticamente, porque tiene que ver con una serie de habilidades previas que la escuela debiese formar. Entonces, debiésemos esperar unos años más, por decirlo así, para ver si las futuras generaciones efectivamente pueden tener una autonomía en su opinión, pueden fundamentar sus ideas, que incluso la formación ciudadana, como la vemos hoy día, va más allá de historia, geografía y ciencias sociales. Es un tema de escuela, que también lo que espera proyectar el plan de formación ciudadana que explicaba Tatiana, con la intención de que del futuro o futura ciudadana pueda finalmente ir teniendo habilidades poco a poco para el momento de ser ciudadano formalmente, cumplir los 18 años acá en Chile, pueda tener una autonomía, una capacidad de decisión con respecto a su vida y también a su comunidad, que es uno de los elementos que se esperan potenciar. Oye, Pati, aprovechando que tocaste un poco el tema, a ver, que nosotros somos bien ignorantes. Yo no soy profesor de historia, como ustedes lo saben, pero uno de los dos de los textos últimamente más citados, pero menos leídos a su vez, es la Constitución, producto de que todos nos llenamos la boca con la Constitución y hasta hace poco la habíamos leído. Y otro creo que es el Tratado de 1903, cuando salió el tema con Bolivia y todo, que no haya escuchado, leído el Tratado de 1903, y en realidad yo no tengo idea qué es lo que dice, nunca lo cité en todo caso, pero mucha gente habló de eso. Falta esta participación, inmiscuirse realmente en lo que es la historia, en lo que son aspectos que hoy por hoy nos rigen, como lo que es la Constitución. ¿Crees tú que de una u otra forma todo lo que ha pasado últimamente genera algún cambio real? Porque todos vemos en las redes sociales, el día que hay elecciones de alcalde, diputado, la selfie y cumplir el deber cívico. Es como el clásico, ¿cierto? Hashtag deber cívico. Realmente explicar eso después del estallido social, después de este actuar, por dar algún nombre a lo que han llevado a cabo las autoridades en crisis sanitaria. ¿Creen que se genera un cambio después de esto? Por supuesto que sí, o sea, lo que yo te explicaba recién era el cambio real que siempre
se debe generar en las escuelas son los espacios oficiales, pero efectivamente desde el estallido social y sobre todo la pandemia han dejado más que claro que toda la lucha social pasa más allá de algo político, de algo cívico, sino que realmente por temas que nosotros como chilenos venimos arrastrando hace mucho tiempo. Y eso tiene que ver con la Constitución del 81, tiene que ver con la dictadura, tiene que ver con todos los elementos que no hemos podido superar como sociedad y que obviamente la gente hoy en día está mucho más interesada, quizás ya entiende un poco más, ha aprendido, y yo diría que la vida le ha enseñado que no se necesita ser experto en historia tampoco para poder informarse un poco más. Hoy en día con internet podemos, como dices tú, googlear algo y quizás no soy experto, pero ya entiendo algo, y lo más enriquecedor a mi parecer, y quizás Tatiana puede complementarlo, es que se ha abierto el debate. Hoy en día estamos hablando de muchas cosas que, independientemente de si somos expertos o no, ya nos hace participar, ser ciudadanos activos y participativos, y eso para mí, mi corazón, como digo yo, de profe de historia, se siente muy, muy orgulloso de ello. Y Tatiana, los colegios, los establecimientos abordan estos temas, el tema de la participación real de los estudiantes. Bueno, ya tercero medio se caracteriza por tener una gran cantidad de estudiantes mayores de edad, ¿cierto? Porque tercer año inicialmente son 17 años, pero hay una tasa de repitencia del tercero medio porque este cambio del científico humanista, como se llama antiguamente, genera un golpe. ¿Existe esta conciencia o que los establecimientos educacionales se involucran para poder fomentar esta participación activa de los estudiantes? Bueno, es que yo creo que se conecta mucho con la pregunta respecto a si esto va a cambiar. Yo también tengo la esperanza de que esto cambie, pero efectivamente acá hay modelos, o sea, tenemos un modelo en el que estamos sujetos, que es un modelo hegemónico neoliberal, por una parte, que ha instalado una forma de relacionarnos en la sociedad y ha establecido funciones a determinadas instituciones como en la escuela. Entonces, en ese contexto, cuando hablamos del plan de formación ciudadana en particular, voy a entrar en la asignatura, pero en el caso del plan de formación ciudadana, el listado de objetivos, ustedes saben que ese plan establece, bueno, para la escuela, tenía un plazo para la formación de planes de formación ciudadana, o sea, hoy día todas las escuelas cuentan con un plan de formación ciudadana y tienen que cumplir los objetivos establecidos en la ley. Entonces, si uno lee los objetivos que la ley establece, los objetivos efectivamente llaman a lo que tú estás diciendo, llaman a un componente, al desarrollo de un componente que traspasa el conocimiento de la institucionalidad para más bien desarrollar las habilidades, como dice la Pati, con conocimiento también que te permite participar. Ahora, ¿cuáles son los límites de esa participación? ¿O cómo se va a entender esa participación y en qué ámbito se va a entender esa participación? Y ese es el elemento que hoy día está, a mi juicio, y esto lo digo como profesor de historia, absolutamente en conflicto en esta sociedad, respecto de cómo se participa y en qué ámbito se participa. ¿Ya? Nosotros escuchamos hace poquito un mensaje, no legislativo, pero un comentario, o un llamado más bien del presidente Piñera a tener cautela respecto a los proyectos de ley que se instalaban en el Congreso, ¿ya? Porque habían algunos que directamente atentaban contra la Constitución. Entonces, ahí uno se pregunta, bueno, uno mira de una forma reproductiva y por tanto uno se acerca al conocimiento cívico y ciudadano desde una mirada de identificación, comprendiendo los elementos que la componen sin modificación, sin posibilidad de intervenir en ello, o más bien tú te acercas a ese conocimiento para luego entonces querer usarlo en favor de argumentar aspectos que tú quieras agenciar como a nivel transformativo en la sociedad. Y yo creo que ese es el gran dilema o una de las grandes situaciones que estamos viviendo hoy día, es decir, en el fondo el enfrentamiento, insisto que es ideológico y que es fundamentalmente además histórico, ¿ya? De una tradición que venía buscando proteger la democracia de una generación o de un mundo que quiere profundizar la democracia. Y ese elemento que entra ahí en conflicto, y sanamente en conflicto, y me refiero porque los conflictos son súper importantes, sabemos en la historia, ¿ya? Interpela a las generaciones que componen nuestra sociedad, interpelan a una generación que busca en el consenso tratar de resguardar ciertas organizaciones y cierto orden por el miedo a perderlo, que es muy legítimo, pero también generaciones que ven en el consenso
el mantenimiento de un status quo. Entonces, eso evidentemente está en tensión. Entonces, si es que las cosas van a cambiar después del 18, y eso sumémosle después de la cuarentena, yo creo que sí. El problema es que hacia dónde van a cambiar es el punto de vista, porque yo creo que ahí es importante pensar que, yo les voy a contar una anécdota, hace 7 años atrás, revisando textos de ajuste curricular cuarto medio, textos escolares, ¿ya? Analizábamos la pertinencia de seguir hablando de proteger la democracia cuando se debería decir perfeccionar o profundizar, ¿ya? Porque te creo en 98, pero después en el 2009, o sea, 10 años, 11 años después de una reforma constitucional del 2005 y un montón de elementos, uno se preguntaba eso, ¿ya? Hoy día yo me hago la misma pregunta por al revés, o sea, ¿hasta qué punto también tenemos que ver que, digamos que, de todas maneras, seguir protegiendo nuestra democracia? Lo que no significa el status quo, sino que significa no abrir espacios para el surgimiento de grupos políticos o de liderazgos que nos lleven hacia la limitación de la democracia. Y esto lo digo en el contexto de la cuarentena, sobre todo, de donde hemos visto elementos y rasgos de esa naturaleza. Yo creo que eso es un elemento importante. No, disculpa. No, dale. No sé si para ambas o no, pero a mí me salta una duda. Porque, primero, ¿desde dónde o quiénes o desde cómo se construye este contenido curricular que se pasa en los establecimientos? Y ya que hablaste de la profundización, todo eso como la materia crítica del contenido, ¿dónde se construye? ¿Quiénes? ¿Cuáles? Y segundo, no menor, porque en un momento se mencionó una primera dificultad, pero o sea, no dificultad, desafío. Primero, que los profesores de historia tomen este currículum. Y segundo, también el tema de la diversidad de establecimientos, porque piensa que también, no sé si opera para todos los establecimientos educacionales este currículum, y si es así, vemos que hay una diversidad, digamos, de línea editorial educacional. Qué lindo eufemismo. Claro. Entonces, ¿cómo se enfrentan a estas dos cosas? O sea, primero, ¿de dónde se genera el contenido? Y segundo, ¿cómo se enfrenta los desafíos de la diversidad editorial de los establecimientos educacionales que pueden generar resistencia a ciertos temas como cambiar de protección a la democracia a profundización, o de una democracia representativa liberal a una democracia participativa? No sé, eso será, no sé a quién se puede responder esa pregunta, pero me salió. Bueno, respecto a la fijación de los aprendizajes, voy a darse lo más breve posible, pero es como mi ámbito de trabajo día a día, entonces me puedo afanar, pero básicamente contar que la asignatura de Educación Ciudadana como parte de un proceso de repensar el currículum de tercer y cuarto medio, ¿ya? El procedimiento general para las asignaturas en todo es revisar lo que hay, lo que hay, o sea, lo que hoy día es el currículum vigente en ese momento, la experiencia internacional, ¿ya? La actualización de la disciplina. Esos son los tres pilares, digamos, de toda revisión curricular. Y a eso tú le tienes que agregar la investigación que se han hecho en términos de cobertura curricular, la investigación que hay en relación a evaluación educativa, esto muy específico en los niveles en el que tú vas a intervenir. Ese es como el primer campo fundamental para poder elaborar el currículum. ¿Dónde se elabora? En la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación, que es una división, opera básicamente como una división del Ministerio de Educación, dependiente de la Subsecretaría de Educación, y ahí hay equipos disciplinarios. Eso es el primer paso. Una vez que se genera una propuesta en base a ese estudio, ese análisis, digamos, se hace una primera propuesta de elaboración del currículum, que básicamente se compone de dos grandes elementos: un propósito formativo de ese nivel o de esa asignatura, para los niveles que se va a cubrir, por ejemplo, en el caso de Educación Ciudadana, para el tercer y para el cuarto medio, y una propuesta de objetivos de aprendizaje. Por Ley General de Educación, todo el currículum debe tener objetivos de aprendizaje. Ahora, en el caso particular de Educación Ciudadana se agregó un componente que no es menor, y que es a propósito de tu segunda pregunta, y que tiene que ver de qué manera generamos una asignatura en la que todos nos veamos representados. El currículum, básicamente, y eso en historia también es muy, muy interesante,
un colega, el Renato Gasmuri, decía que básicamente el currículum es un espejo en el que todos debemos vernos reflejados, pero nunca tanto. ¿Ya? Me gusta esa analogía o esa metáfora, porque de alguna manera lo que hace es clarificar que el currículum debe ser, de alguna manera, un elemento que recoge una tradición, proyecta un futuro y resulta de una suerte como de acuerdo social. Son aspectos centrales. Y en el caso de Educación Ciudadana, los temas no eran menores, no eran temas irrelevantes. Por ejemplo, respecto de cuánta cívica y cuánta participación, o ponerlo como en términos antagónicos, no es del todo antagónico, pero un poco así, más participación política u otras formas de participación, un enfoque liberal o un enfoque republicano. Entonces, ¿qué se hizo en particular en el caso de nuestra asignatura? Fue conformar lo que se llamó un comité consultivo, que era un grupo de personas escogidas de la sociedad, ¿ya? Que tenían representación, que representaban distintos sectores de la sociedad y tenían relación directa o indirecta con la educación. Entonces, se conformó esta mesa. Por ejemplo, trabajó un tiempo, ahí participó Cristian Cox, participó Benito Baranda, ya participó el que actualmente es el presidente, o sea, ¿cómo se llama? El director ejecutivo de la Agencia de la Calidad, ¿ya? Entonces, en el fondo, un amplio espectro, estoy citando algunos, pero eran como 7 u 8 miembros permanentes que trabajaron en conjunto durante un año, y el equipo curricular, que era el equipo que construía las propuestas, consultaba esto, recogía información y sobre la base de eso iba a reestructurar. Y el cuarto elemento central de todo esto, para terminar ese cuadro, es la consulta a los profesores. Tú tienes que hacer una consulta a los profesores, saber cómo funciona la asignatura y sobre la base de eso conformar finalmente lo que se entrega al Consejo Nacional de Educación. Y el Consejo Nacional de Educación comenta. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que se ve harto, lo mira mucha gente. Y eso también de alguna manera te garantiza, entre comillas, el que lo que se plasma allí es un aprendizaje y no un qué sobre ese aprendizaje. Yo no quiero que aprendan que la profundización de la democracia se hace a través de la marcha. A ponerlo así como en los límites que podría ser visto así con pánico por algún sector. Lo que se aprende, ¿ya? Son formas de participación en sociedad, ¿ya? Los resguardos que hace la Constitución o el Estado de Derecho, la normativa institucional, la libertad fundamental y los deberes del Estado, y sobre la base de eso son los profesores quienes van construyendo un relato que permite ejemplificar esos procesos. Y lo último, chiquito, y además, en el caso particular de esta asignatura, no se limitó únicamente al ejercicio político, que también es un elemento fundamental. La asignatura incorpora 4 elementos adicionales a lo que antes era lo político propiamente tal, que es la ética política, lo extiende, territorio, sutentabilidad y medio ambiente, modelos de desarrollo económico, ¿ya? Y derechos humanos. Es decir, que ya venía con una tradición, pero que aquí se fortalece. Entonces, en el fondo, es una asignatura mucho más amplia en términos de mirada, de visión, de lo que tradicionalmente veníamos entendiendo por formación ciudadana. Y pues justamente quiero hablarles de formación ciudadana, contextos, perspectivas, escuela y aula. ¿Qué me podrían contar de este webinar que se realizará el 13, el 20 y el 27? Si me podrían decir tanto que habla de la formación ciudadana, repito, contexto, perspectivas, escuela y aula, socialización sobre la formación ciudadana y educación en Chile. Patricia, no sé si podrías contar, y Tatiana también, que Tatiana va a estar ahí, justamente va a ser una expositora. Pero la Pati cuenta. Ya, sí, bueno, Tatiana Soto va a ser va a ser nuestra expositora estrella para este ciclo de webinars que está organizando la Facultad de Educación de Universidad de las Américas, particularmente la carrera de Pedagogía en Educación Básica, con la intención de poder hacer una actualización curricular desde el punto de vista de la formación ciudadana, en relación al plan de formación ciudadana y también de esta asignatura que ya comentaba Tatiana de Educación Ciudadana. Entonces, está enfocado a todos los docentes, todas las docentes, incluso a la escuela como tal. Por lo tanto, es una invitación súper abierta, pueden participar directores, directoras, UTP, etcétera, etcétera. Sobre todo si también quizás no se sienten tan preparados en cómo aplicar este plan de formación ciudadana por una parte, que va a ser una parte del ciclo de webinars, porque también, como explicaba Tatiana, todas las escuelas deben tener este plan de formación ciudadana. La pregunta es, ¿todos saben cómo construirlo?
saben que es un trabajo en comunidad y no es responsabilidad del profesor o profesora de historia en particular. Entonces, por ahí también la idea es poder un poquito entregar herramientas y, bueno, Tatiana, como ya ella ha hablado, me imagino que se ha dado a entender que ella es experta en la materia, así es que están cordialmente invitados, invitadas a estas 3 charlas, y también cualquier cosa estamos compartiendo por las redes los links de inscripción. Eso mismo. Entonces, es el 13. ¿Cuáles son las fechas? El 20, ¿Ya? sí, claro, el 13, el 20 y el 27 de julio son días lunes, de las 5 de la tarde hasta las 6:30. Y se inscriben Una por- primera parte donde Tatiana va a exponer y posteriormente, obviamente, gran parte también de la actividad va a estar relacionada a preguntas de los participantes. Y en ese sentido, pero ¿dónde se puede inscribir la gente? Bueno, en nuestras redes hemos podido dejar los links de inscripción porque son 3 distintos para cada una de las jornadas, pero en el Facebook, en el Instagram de la carrera, de la Facultad de Educación, también en el Twitter, de la carrera de Pedagogía y Educación Básica y de Facultad de Educación UDLA, por ahí hemos podido compartir los links y también quedan invitados a poder hacer cualquier consulta. Mi correo es pgomez@udla.cl y también a través de ese correo yo les puedo enviar más información, el currículum resumido de Tatiana, la fecha, los links de inscripción, así que también lo desean. Ya. Y también, y terminando, porque sé que también tienen un diplomado, Sí, también ligado al área. estamos aquí para ofrecer todas nuestras opciones. Obviamente, bueno, en este diplomado hemos trabajado, Que bueno, el también diplomado se llama... Tatiana también sería una de las docentes. Sí, Los profes, sí, Los profes. lo del último exactamente. módulo. Ya. Se Cierto. llama Diseño de Proyectos en Formación Ciudadana para el Sistema Escolar. Es una iniciativa de Adrián Villegas, Andrea Alfaro y Tatiana Soto, con los 4 profesores de historia que trabajamos en la UDLA, con la intención de poder hacer una actualización curricular que apunta, insisto una vez más, a educadoras de párvulo, a profesores de educación básica, educación media, con la intención de entregar una actualización curricular desde las nuevas perspectivas de formación ciudadana, cómo se visualiza en el currículum, la didáctica de la formación ciudadana también, ver algunos espacios de memoria, como temas controvertidos. También le quisimos dar un sello distinto a lo que veíamos un poco que se da en nuestras casas de estudio, agregando e incorporando el tema de las TIC. Y por último también el último módulo tiene que ver con el diseño de proyectos en relación a formación ciudadana para el sistema escolar, para poder entregar mejores herramientas a los profesores y también a la comunidad educativa. Y ese último módulo es el que hace Tatiana y yo hago el de didáctica de la formación ciudadana. Patricia, ¿el diplomado va dirigido exclusivamente a docentes? No necesariamente solo a docentes, también puede estar, bueno, a personas relacionadas a la educación efectivamente, pero también podría un UTP, un director, también podrían acceder educadoras de párvulo, porque parte de este diplomado tiene que ver con el plan de formación ciudadana y por ahí también puede ser un tema interesante. Ahora bien, considerando todos los módulos que tiene, puede estar mayormente dirigido a un docente o a una docente con la intención de actualizarse, de cómo participar y aportar también en su escuela, más allá de ser profe de historia o no. Ok. Bueno, queríamos agradecerle que hayan participado, tanto Patricia y Tatiana. No sé si tienen algo que decir al final, algo más que quieran decir. No, yo también extender la invitación. Yo creo que están coexistiendo varias propuestas, pero creo que es importante resaltar que la propuesta que está entregando la Universidad de las Américas es una propuesta que recoge el amplio espectro del desarrollo de la formación ciudadana en la escuela hoy, de la escuela al aula, incorporando las TICs, incorporando proyectos. Y creo que al mismo tiempo lo que hace es presentar perspectivas de trabajar, porque en el fondo no es simplemente tener que saber qué enseñar y cómo enseñarlo, sino también reconocer los enfoques desde donde se puede leer esto. Y eso me parece que es un componente interesante en este diplomado, y bueno, también lo vamos a dar a recoger en la charla apunta un poco a hacer un complemento, ¿ya? Pero naturalmente el diplomado ayuda justamente en esa línea, es decir, en entregar perspectivas nuevas respecto a cómo trabajar. Insisto, es un tema, formación ciudadana, todo eso, sí, lo hemos trabajado de alguna manera, tenemos todos experiencia habiendo sido estudiantes, alumnos, qué sé yo,
pero el punto está en relación con cómo hoy tenemos que enfrentarlo, un poco las preguntas que ustedes nos ponían, o sea, contexto del 18 de octubre, contexto de la pandemia. Pues por lo tanto, reitero eso, yo creo que es una buena oportunidad de profundizar en los conocimientos que uno tiene y ampliar las perspectivas. Bueno, entonces, muchas gracias por Sí, gracias a ustedes por darnos estos espacios. Sabemos que la recomendación viene de cerca, pero los invitamos a las charlas porque pueden ser una buena panorámica para poder visualizar el diplomado después. Así es. Bueno, Tatiana y Patricia, un gusto, que estén muy bien. Éxito en las charlas. Igualmente, un gusto. Y nos estamos viendo, muchachos, en otro capítulo de Puente. Que estén muy bien. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao.